En todo este proceso brasilero y con la gravedad que reviste, no escuchamos ninguna otra voz que no sea las de personas bastante allegadas a instituciones autoritarias brasileras, pero ninguna otra. Digo, yo quiero recordar que hace unas semanas atrás, y en este mismo canal, recibimos la noticia de una dirigente política brasilera asesinada por paramilitares en un barrio. Digo, la situación que está viviendo Brasil es una situación que nos tiene que angustiar y preocupar a todos. Y tenemos que exigir todos la libertad de un dirigente político, porque realmente que un dirigente político esté preso sin pruebas en cualquier cárcel de nuestra América Latina nos lleva al túnel del tiempo y a vivir horas muy oscuros de nuestros pueblos. Bueno, lo abro a la mesa entera, ¿no? Ayer en la Embajada de Brasil hubo mucha gente concentrada. No sé si alguien estuvo por el lugar, alguien que quiera opinar algo respecto a esto. Sí, yo estuve presente acompañando justamente o planteando, como decía Victoria, el reclamo por lo que pasa en Brasil. Me parece que la persecución a Lula tiene que ver con lo que ha hecho y lo que ha transformado a Brasil, tanto Lula como luego Dilma. 29 millones de personas salieron de la pobreza, ha tenido un crecimiento muy significativo durante sus años de gobierno. Me parece que luego, además, cuando asumió Temer, la economía tuvo un franco retroceso y además, no solo retroceso económico, sino además en términos regresivos, es decir, los sectores populares les ha ido peor. Y en ese sentido me parece que, dicho de manera muy sencilla, se la quieren cobrar, por decirlo de algún modo. Es decir, lo que quieren es que Lula no tenga posibilidades concretas de ser candidato en las próximas elecciones, porque probablemente, si así fuere, ganaría las elecciones, ¿no? Bueno, perfecto. Ahora en este momento sí tenemos comunicación con Santiago Cunio, que hace una semana más o menos estuvo en Brasil con Lula. ¿Cómo andás, Santiago? Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por llamarme. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo vivís esto? Me imagino ayer tuviste una comunicación también con Delía, ¿no? Muchos compañeros que están apoyando desde Argentina a Lula. Sí, ayer estuvimos en contacto permanente, yo estoy ahora con el círculo más cercano al presidente. Estamos frente a una situación que se puede caracterizar de distintas maneras. La primera es que guarda lógica con lo que es el gobierno golpista de Temer, y tiene absoluta comprensión como fenómeno político con la intención de sacar al virtual presidente del Brasil de la carrera electoral, porque es imposible que le ganen una elección en octubre con Lula en la cancha. Con lo cual todo tiene lógica, como no lo pueden parar, lo sacan de la cancha, y han intentado incluso métodos mucho más violentos. Recordemos que hace una semana atrás lo balearon al micro donde se trasladaba el presidente, del cual yo me bajé apenas 6 horas antes. Con lo cual puedo dar testimonio del nivel de violencia y agresión sobre Lula, que finalmente, como tampoco dio resultado, porque las caravanas continuaban, la campaña continuaba, y la voluntad política de Lula, que la puedes ver en este instante, está entero, está decidido, no lo podían quebrar. Entonces, bueno, sacarlo de la cancha, meterlo preso y ver si así, aún sin Lula, se le puede ganar al PT. La realidad es que esto es injusto, valga la redundancia cuando hablamos de justicia. Acá no se está aplicando la justicia, sino se está profundizando el golpe de Estado a Dilma en una segunda fase que implica impedir el retorno de un gobierno del PT en Brasil, de los sectores populares de Brasil, esta vez con Lula. O sea, primero Dilma, ahora Lula. Sí. Creo que lo que van a lograr es poner un tercer nombre en esta lista de 2, que será el próximo presidente de los sectores populares del PT en Brasil, porque claramente Lula hoy está en condiciones de ganar la elección desde la cárcel, cosa que parecería no tienen prevista o que subestiman. Lula siempre quiso estar a derecho. A mí personalmente me dijo que él de ninguna manera iba a evadir una detención. ¿Cómo lo notaste vos, justamente? Muy bien, muy entero. Es consciente de su rol histórico, de la necesidad de su figura, de que tiene que conducir. Si hay algo que no lograron de ninguna manera es quebrar a Lula. Con lo cual ahora van a tener que enfrentar, obviamente, a un hombre que sabe medir los tiempos, que sabe especular razonablemente con la construcción política y que conoce Brasil como nadie. Pero él tiene conciencia de su responsabilidad continental, de lo que él representa para el resto de América, para la Argentina, para Perú, para Paraguay. Él sabe que Brasil derrama sobre América y que su figura hoy es central y trascendente, por eso lo ves ahí parado en nombre de todos nosotros. Evidentemente, ese Lula es cada uno de nosotros que quiere romper este nefasto presente neoliberal en Latinoamérica. Así que seguramente quienes querían festejar
una derrota de Lula, están muy lejos de poder hacerlo, o no entendieron nada y no conocen a Lula. Vos que estuviste en Brasil hace muy pocos días, ¿no? ¿Cómo encontraste al pueblo, a la gente frente a esta decisión que tomó la justicia? Mira, a mí me divierte mucho escuchar a algunos pseudo periodistas haciendo análisis de un país que no conocen, salvo para ir a tomar sol a Ipanema, y hablaban de la escasa movilización del pueblo brasilero para defender a Lula. Lula desde el principio le dijo a las organizaciones sociales que no quería resistencia a la justicia, que él como expresidente iba a acatar lo que tuviera que acatar aún en este proceso de injusticia, como te marco, y él no fomentó, ni pidió, ni alentó en ningún momento una movilización masiva para resistirse a la justicia, con lo cual, digamos, esto de hacer análisis berretas desde la Argentina, desde el obelisco de lo que pasa en el país más grande de América, en la sexta economía del mundo, en un país que le debe a Lula su progreso económico por encima de cualquier otra cosa, haber sacado 45 millones de personas de la pobreza hacia la clase media y haberle garantizado a los más humildes un plato de comida todos los días, que no es fácil en el Brasil, y que equilibró las desigualdades y las asimetrías económicas. Lula es un presidente... Sí, que viene del sector del trabajo y de una ideología de izquierda que puede mostrarle al capitalismo salvaje los resultados de gestión en materia macroeconómica. Y eso no se lo van a tolerar, no se lo toleran, por eso quieren sacarlo de la cancha, porque ha sido un modelo exitosísimo en materia económica, y eso hace que el pueblo brasilero a Lula no necesite defenderlo en las calles porque lo vota, tiene 43% de intención de voto, no 30% como estoy escuchando habitualmente en los canales. 43 es el número real de intención de voto hoy, sin ser candidato, solo con su voluntad de serlo. Con lo cual, evidentemente en este escenario, las próximas horas serán decisivas en cuanto a la decisión de Lula. Yo veo ahora, por ejemplo, titulares que dicen los últimos minutos de Lula en libertad. Lula va a recuperar la libertad, chicos, quédense tranquilos. O sea, esto es transitorio, nada de todo esto es sustentable en el tiempo. Habrá una gran victoria electoral en octubre de los sectores populares de Brasil y todo esto se acomoda. Ustedes imagínense que estos miserables que mandan hoy a Lula preso van a darse vuelta 15 minutos después que gane el PT las elecciones. O sea, estamos frente a un estado judicial golpista que se acomoda al color de turno de los gobiernos. Es decir que Lula... En Argentina y en Brasil. Es decir que Lula de cara a las próximas elecciones igual las ganaría, ¿no? Teniendo en cuenta que probablemente, como vos decís, recupere la libertad. Lula es, sin lugar a dudas, el presidente del Brasil, virtualmente lo es, faltaría el proceso electoral, y si él no puede ser el candidato finalmente porque lo bloqueen, quédense tranquilos que sobran candidatos. La discusión en Brasil era cuál de los gobernadores, cuál de los diputados. O sea, Lula es consciente de que las elecciones hay que ganarlas con él o sin él en la boleta, y así lo piensa y así seguramente sucederá en octubre. El hecho de que Dilma Rousseff esté ahí al lado, ¿no?, apoyándolo, ¿qué aura te da vos, Cunio? Mira, yo ayer mostraba las fotos en exclusiva que nos mandaban desde ahí, desde el sindicato, de que ella estaba desde muy temprano con él, y claramente una presidenta que es destituida supuestamente por dibujar balances, ¿no? O sea, por administrar contablemente y hacer economía creativa. Y no tiene un solo caso de corrupción en su contra, y está inhibida para ser candidata en un país donde el golpista de Temer está probadamente vinculado al Lavallato y es uno de los que más imputaciones de corrupción tiene, y tiene un 3% de aprobación de gestión en el Brasil, que es igual al error técnico de una encuesta. O sea que Temer mide 0, o en el mejor de los casos es una falla técnica en Brasil Temer. Y sin embargo, la justicia le permite a Temer seguir gobernando, pero inhabilita a Dilma y ahora va por Lula. Es de un nivel de estupidez y de payasada que solo se puede soportar cuando no tiene la paciencia de Lula. El hecho de que ayer, nosotros lo decíamos hace un rato, ¿no? El hecho de que ayer hubiera tanta gente concentrada frente a la Embajada de Brasil, ¿no? Con tantas figuras también y representantes de Argentina. ¿Te da una impresión de que no solo lo están haciendo por el hecho de que Lula esté, bueno, próximamente por quedar en prisión, sino también porque es una queja al gobierno argentino, teniendo en cuenta que eran muchos residentes de Argentina, ¿no? Eran brasileros en Argentina. La queja no era solo, digamos, por Lula, sino también por lo que están viviendo en este momento. A ver, Macri es Temer. Macri tiene tantas imputaciones de corrupción como Temer. Tiene más de 80 juicios penales en su historia y tiene que explicar dónde hay 70.000 millones de pesos del correo desaparecido. Y sin embargo, la justicia avanza únicamente en función
de aquellas denuncias que perjudican dirigentes de la oposición y cajonea las causas contra Mauricio Macri y el gabinete más denunciado de la historia. Y sin embargo, bueno, es la realidad continental. Los golpes de Estado otrora se manejaban desde los cuarteles con coroneles y generales y hoy se manejan desde los tribunales con fiscales y jueces. Es la triste realidad latinoamericana que deberemos romper. No hay duda de que el modelo argentino es a la temer, de que este gobierno es calco y copia de la metodología fascista del gobierno brasilero. ¿Fuiste ayer a la movilización vos? Llegué tarde, sí, por supuesto, estaba al aire cuando se inició, me solidaricé con los que ahí estaban y por supuesto después fui para ahí, claro. Y contame, ¿qué opinas de lo que dijo Delía? Yo te estaba haciendo la cobertura en ese momento. Y creo que Delía tiene claramente, motivo para estar ahí porque le ha pasado en otra escala lo mismo, ha sido detenido ilegalmente por un proceso judicial viciado de nulidad y que estas prisiones preventivas que ponen preventivamente preso a los dirigentes políticos de la oposición, sin condenas, sin prueba, es difícil. Ustedes acuérdense que Lula ha sido condenado con un fallo vergonzoso que en su texto dice que no hay pruebas contra Lula y que se lo condena únicamente por la íntima convicción de su señoría. Eso es de un nivel de hijadeputez que lleva a la nulidad en el propio escrito. Pero bueno, evidentemente en el Brasil y en la Argentina el juego de la justicia es mantener los privilegios y no pagar impuestos de parte de los jueces y los fiscales y no de hacer justicia, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta exactamente justo lo que decías de Delía, ¿no? Que él vivió una situación tal vez similar. ¿Crees que esto puede volver a pasar en Argentina, lo que le está pasando ahora a Lula? Teniendo en cuenta que muchas personas no opinan eso, que es probable que en Argentina se dé algo similar, algún movimiento político de esa forma. No tenga duda que en Argentina todos somos candidatos a ir presos en la medida que enfrentamos este gobierno. El tema es que si se construye la teoría del miedo, perdemos. Lo que hay que hacer es desafiar este modelo perverso de amenaza permanente al pueblo argentino, al pueblo brasilero, y seguir para adelante. La historia la construyen los pueblos, no los miserables que lo administran transitoriamente, con lo cual lo que hay que hacer es desafiar de raíz esta idea de que el pueblo argentino o el pueblo brasilero o Lula o Delía o yo, cualquiera, se tenga que callar por el temor a los facilitadores de los golpes de Estado hoy en Comodoro Pi. Habrá que hacer lo que haya que hacer, habrá que confiar en el que uno tiene al lado y plantear un proyecto colectivo, que es el que quieren destruir. Lo que buscan es la individualidad, el temor individual, eso de que cada uno se guarde en su casa a ver si llega a fin de mes. Bueno, es exactamente lo contrario de lo que tenemos que hacer. Tiene que haber un proyecto colectivo, continental, nacional. Debemos defendernos entre todos. Lula es cada uno de nosotros, todos nosotros somos Lula. Y así en ese contexto romperemos esta perversa trampa de un modelo golpista que solo beneficia el saqueo de nuestras naciones. Defendernos de esto es defender la Antártida, la soberanía de Malvinas, el acuífero del litoral, el petróleo de Neuquén, de Vaca Muerta. Si no frenamos esta metodología perversa de amenaza política permanente, lo que van a lograr es que seamos pasivos, esclavos de un virreinato que en la Argentina conduce Macri y en Brasil conduce Temer. ¿Y cuál fue la impresión, digamos, ahora vamos a entrar más a lo personal de Lula, ¿no? ¿Cuál fue la impresión que te dio a vos a nivel personal él? Lula es lo que muestra, un gigante pequeño que ha demostrado que desde los balancines de la metalurgia se puede llegar a ser estadista. Y hay una anécdota que lo pinta de cuerpo entero en las horas aquellas que pasamos juntos en esa caravana, cuando me dijo que él se había dado cuenta que lo diferenciaba del resto de los presidentes del mundo no era hablar otros idiomas o no poder manejar el alemán o el francés o el inglés, y él decía, hasta hablo mal el portugués. Pero yo me di cuenta que la diferencia que yo tenía con los otros presidentes del mundo cuando iba a las reuniones de presidentes es que yo era el único presidente de origen obrero que se había pasado 23 años trabajando en una fábrica. Y claro, esa diferencia lo hace mucho más grande, mucho más gigante frente a la historia, y aquel que no tuvo para comer, hoy no le va a tener miedo a la cárcel. ¿Se puede decir que en América Latina se están instaurando gobiernos antidemocráticos o se están corriendo a los gobiernos democráticos? No tengas duda que este es un nuevo plan para las Américas. Está claro que hay un modelo planteado y ejecutado en Latinoamérica para desarmar los proyectos populares y el proyecto continental y radicar gobiernos neoliberales sangrientos, porque todos los días nuestros compatriotas mueren de hambre, mueren en hospitales sin insumos. Y esa muerte silenciosa
es la que ellos encontraron para reemplazar la violencia de los golpes de Estado. En algún momento se dieron cuenta que no es negocio ser victimario, sino víctima. Por eso han dado vuelta en la historia este modelo de publicidad donde ellos se ponen como víctimas de la corrupción del populismo, cuando antes eran los victimarios que daban los golpes de Estado. Y como se han puesto en el rol de víctimas, algún sector de la sociedad independiente le ha creído a Macri, por ejemplo, que nos debe 70.000 millones del correo, sí, nos debe las autopistas, nos debe la basura, nos debe Sebel, que él en realidad era una víctima de la corrupción de los procesos anteriores de carácter popular. Han hecho una magnífica campaña publicitaria con el apoyo obvio de la Embajada de Estados Unidos y el Departamento de Estado, y tienen cipayos que les gusta hacerlo, ¿no? O sea, Lilita Carrió y algún par de diputados que han llegado diciendo que, por ejemplo, la soberanía de Malvinas no nos corresponde. A ver, está claro que el modelo es de desintegración territorial, sí, de balcanización, de destrucción de nuestras economías regionales. Hay que resistir, insistir y persistir, y Lula está dando el ejemplo. ¿Y cuál crees que va a ser la política que va a seguir